Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono sonó. La voz de Diego, mi nieto de 16 años, temblaba del otro lado de la línea como nunca la había escuchado. Abuela Elsa, no vayas a casa. Por favor, quédate donde estés. Su respiración entrecortada me heló la sangre. ¿Diego? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablas así? Le pregunté, pero él solo repetía lo mismo una y otra vez. No vayas a casa, abuela. Confía en mí. Te lo suplico. 10 minutos después, desde la ventana del hotel donde me hospedaba después de visitar a mi hermana en el hospital, vi las luces rojas y amarillas de las patrullas policiales rodeando mi calle. 5, 6, 7 vehículos. Mi corazón se detuvo. Mi casa, esa casa donde había criado a mis hijos, donde había celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, estaba siendo rodeada como si fuera la guarida de un criminal. Pero yo no sabía que el criminal, según los papeles que habían presentado esa noche, era yo misma. 3 horas antes, cuando todavía creía que tenía una familia que me amaba, había estado sentada en esa misma sala preparando té de manzanilla. La tarde había sido extraña, debo admitirlo. Rubén, mi hijo de 45 años, había llegado con Mariana, su esposa, y con Rebeca, mi nieta de 19 años. Todos sonreían demasiado. Esas sonrisas forzadas que ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no alcanzaban sus ojos. Mamá, necesitamos hablar de algunas cosas importantes, había dicho Rubén, acomodándose en el sofá de terciopelo verde que había sido de mi madre. Mariana tenía una carpeta manila en las manos, y la sostenía como si fuera algo muy valioso. Rebeca, mi querida nieta, evitaba mirarme directamente. Eso debió haberme alarmado. Rebeca siempre había sido mi cómplice, mi confidente. Desde pequeña, venía a contarme sus secretos mientras yo cocinaba o regaba las plantas del jardín. La luz del atardecer entraba por las cortinas de encaje blanco, creando sombras largas en el piso de madera que yo misma había pulido esa mañana. El aroma del té se mezclaba con el perfume fuerte de Mariana, un perfume que siempre me había parecido demasiado intenso para una casa tan antigua como la mía. Todo parecía normal, familiar, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieta. ¿De qué quieren hablar?, pregunté, sirviendo el té en las tazas de porcelana que había heredado de mi abuela. Las mismas tazas donde había dado de beber a Rubén cuando era niño y tenía fiebre. Las mismas donde había consolado a Rebeca cuando su primer novio la dejó. Mariana intercambió una mirada con Rubén. Era una de esas miradas cargadas de significado, de esas que los matrimonios desarrollan después de años juntos. Una comunicación silenciosa que me excluía completamente. Mamá, comenzó Rubén, y su voz sonaba diferente, más formal, como si estuviera leyendo un discurso preparado. Hemos estado preocupados por ti. ¿Preocupados? ¿Por qué? La pregunta salió de mi boca con una risa nerviosa. Me sentía como una actriz que había olvidado su papel en medio de una obra de teatro. Últimamente has estado diferente, continuó Mariana, abriendo la carpeta. Olvidas cosas, repites las mismas historias, a veces no reconoces a las personas. Su voz era suave, pero había algo calculado en ella, como si hubiera ensayado estas palabras frente al espejo. Me quedé en silencio, sosteniendo mi taza de té. El vapor caliente me subía a la cara, y por un momento pensé que tal vez tenían razón. Tal vez realmente estaba perdiendo la memoria. A los 73 años, era posible. Pero algo en mi interior, una voz pequeña pero firme, me decía que esto no era sobre mi memoria. Era sobre algo mucho más oscuro. Rebeca también lo ha notado, agregó Rubén, y mi nieta finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero no dijo nada. Solo asintió lentamente, como un robot programado. La habitación se llenó de un silencio pesado. El reloj de péndulo de la esquina marcaba las 6:30 de la tarde con su tic-tac constante, un sonido que había sido la banda sonora de mi vida durante décadas. Las paredes color crema, decoradas con fotografías familiares de momentos felices, parecían cerrarse sobre mí. En una de esas fotos, Rubén tenía 8 años y me abrazaba después de ganar un concurso de matemáticas en la escuela. En otra, Rebeca soplaba las velas de su quinceañera, con un vestido blanco que yo misma había ayudado a elegir. ¿Qué están sugiriendo exactamente?, pregunté, dejando la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido del cristal contra la madera resonó en el silencio como un disparo.
Mariana sacó un papel de la carpeta. Hemos hablado con el doctor González. Él cree que sería bueno que te hicieras algunos exámenes médicos, para estar seguros. El doctor González. Ese nombre me golpeó como una bofetada. Hacía más de 2 años que no visitaba al doctor González. La última vez había sido para un chequeo de rutina, y todo había salido perfecto. Mi presión arterial estaba bien, mis análisis de sangre eran normales, mi mente estaba clara como el agua de manantial. ¿Cómo era posible que hubiera hablado con mi familia sobre mi salud mental sin ni siquiera haberme visto? ¿Cuándo hablaron con el doctor González?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, pero por dentro sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. La semana pasada, respondió Rubén rápidamente. Fuimos a consultarlo porque estábamos preocupados. Le contamos sobre los episodios que has tenido. ¿Qué episodios? La pregunta salió de mi garganta como un susurro áspero. Yo no he tenido ningún episodio. Mariana intercambió otra de esas miradas con Rubén. Era como ver una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. Mamá, el martes pasado nos llamaste 5 veces preguntando si habíamos visto tu bolso. Lo tenías en las manos cuando llamaste la 5ª vez. Eso era mentira. Recordaba perfectamente ese martes. Había llamado una sola vez porque no encontraba mis llaves del auto, y las había encontrado en la cocina 10 minutos después. Pero cuando abrí la boca para contradecirla, vi la expresión en el rostro de Rebeca. Mi nieta me miraba con tanta tristeza que las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Y el viernes, continuó Mariana, consultando lo que parecía ser una lista escrita a mano, fuiste al supermercado y compraste leche 3 veces en el mismo día. El cajero nos llamó porque estaba preocupado. Otra mentira. El viernes había ido al supermercado una sola vez, había comprado mis cosas de siempre, había charlado con Ezequiel, el cajero que me conocía desde hace años, sobre su nueva nieta. Pero ahí estaba Mariana, con su lista, con su expresión de preocupación tan convincente que por un momento dudé de mi propia memoria. El sol se había puesto completamente y las lámparas de la sala creaban círculos de luz amarilla que no alcanzaban a iluminar las esquinas. Las sombras parecían moverse, como si fueran testigos silenciosos de esta conversación surrealista. El aroma del té se había vuelto amargo en mi boca. Además, agregó Rubén, sacando su teléfono móvil, has estado haciendo cosas extrañas con el dinero. La pantalla iluminó su rostro cuando me mostró una captura de pantalla de mi cuenta bancaria. El mes pasado retiraste $3,000 en efectivo. Cuando te preguntamos para qué los necesitabas, no supiste qué responder. Mi sangre se congeló. Esos $3,000 los había retirado para ayudar a Diego con sus gastos universitarios. Había sido un secreto entre él y yo porque sabía que Rubén se opondría, pensaría que era demasiado dinero para un chico de 16 años. Pero Diego había conseguido una beca parcial para estudiar ingeniería, y necesitaba dinero para libros y materiales. Yo había sido clara con él, era nuestro secreto hasta que cumpliera 18 años y pudiera manejar sus propias finanzas. Yo sé perfectamente para qué usé ese dinero, dije, pero mi voz sonaba menos convincente de lo que esperaba. ¿Para qué?, preguntó Mariana, inclinándose hacia adelante. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el bolígrafo sobre su cuaderno, que me hizo sentir como si estuviera siendo interrogada. No podía decirles la verdad, no sin traicionar la confianza de Diego. Pero mi silencio fue interpretado como confusión, como prueba de que realmente estaba perdiendo la razón. Vi cómo Rubén y Mariana intercambiaban otra mirada, esta vez de satisfacción. Mamá, dijo Rubén, y su voz se suavizó como cuando era niño y había roto algo y trataba de evitar el castigo. Solo queremos cuidarte. Esta casa es muy grande para ti sola. Hay escaleras, hay tantas habitaciones que mantener limpias. Sería mucho más fácil para ti vivir en un lugar más pequeño, más cómodo. Ahí estaba la verdadera razón detrás de toda esta farsa. Mi casa. Esta casa de 2 pisos, con sus 4 habitaciones, su jardín lleno de rosales que yo misma había plantado, su cocina amplia donde había preparado miles de comidas, su sala donde había consolado a mis hijos cuando lloraban, donde había celebrado cada logro de mis nietos. Esta casa que había comprado con mi difunto esposo trabajando día y noche durante 30 años. Esta casa que valía, según las estimaciones más recientes, alrededor de $250,000.
Mi casa está perfecta como está, dije, y esta vez mi voz sonó firme. No necesito mudarme a ningún lado. Pero piénsalo, mamá, insistió Mariana. Un apartamento bonito, moderno, sin escaleras que subir, sin jardín que mantener. Podrías usar el dinero de la venta para viajar, para disfrutar tus últimos años. Mis últimos años. Como si ya estuviera con un pie en la tumba. Como si mi vida fuera una cuenta regresiva que solo ellos podían ver. Rebeca se aclaró la garganta. Abuela, tal vez podrías considerar mudarte cerca de nosotros. Hay un complejo residencial muy bonito a unas cuadras de nuestra casa. Podrías visitarnos todos los días. Por primera vez en la conversación, Rebeca había hablado directamente conmigo, pero incluso sus palabras sonaban ensayadas. La miré a los ojos, buscando algún rastro de la nieta que había criado, que había consolado cuando sus padres peleaban, que venía a pedirme consejos sobre chicos y sobre la vida. Pero la persona que tenía enfrente era una extraña con la cara de mi nieta. ¿Y si no quiero mudarme?, pregunté. La pregunta flotó en el aire como humo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Rubén se movió incómodo en su asiento. Mariana cerró la carpeta con un golpe seco. Rebeca bajó la mirada hacia sus manos. Mamá, dijo finalmente Rubén, si realmente estás enferma, si tu mente está afectada, entonces tal vez no seas capaz de tomar esa decisión por ti misma. Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se extendían por toda la habitación. Entendí en ese momento que no era una conversación. Era una declaración. Ya habían decidido mi futuro, ya habían trazado los planos de mi vida sin consultarme. Solo necesitaban mi firma, mi cooperación, mi rendición. Me levanté de mi silla lentamente. Mis piernas temblaban, pero no de debilidad sino de una rabia fría que comenzaba a crecer en mi pecho como una planta venenosa. Creo que es hora de que se vayan, dije. Rubén se puso de pie también. Mamá, no te enojes. Solo estamos tratando de ayudarte. Ayudarme. La palabra sonó como una carcajada amarga. ¿Ayudarme diciéndole a un médico que no he visto en años que estoy perdiendo la razón? ¿Ayudarme inventando episodios que nunca ocurrieron? ¿Ayudarme a vender mi casa sin mi consentimiento? Nadie ha dicho nada sobre vender sin tu consentimiento, protestó Mariana, pero su voz sonó hueca. Los acompañé hasta la puerta en silencio. El aire nocturno era fresco y olía a jazmín del jardín de mi vecina. Las luces de la calle acababan de encenderse, creando charcos dorados en el pavimento. Todo parecía normal, cotidiano, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Antes de subirse al auto, Rebeca se acercó a mí. Por un momento pensé que me abrazaría, que me diría que todo esto era un malentendido terrible. Pero en lugar de eso, me entregó un papel doblado. Abuela, susurró, por favor, léelo cuando estés sola. Cerré la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La casa se sintió diferente, como si hubiera cambiado mientras ellos estuvieron aquí. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes, pero ahora todo parecía contaminado por sus palabras, por sus mentiras. Desdoblé el papel que Rebeca me había dado con manos temblorosas. Su letra, esa letra redonda que yo le había enseñado cuando tenía 7 años, decía simplemente: Abuela, ten cuidado. No están diciendo la verdad. Te amo. Me dejé caer en el sofá, sosteniendo la nota contra mi pecho. Al menos Rebeca. Al menos ella sabía que algo estaba mal. Pero si lo sabía, ¿por qué había participado en toda esa farsa? ¿Por qué había fingido estar de acuerdo con ellos? Las preguntas se agolpaban en mi mente como pájaros asustados. Decidí llamar al doctor González. Si realmente había hablado con mi familia, necesitaba saber qué les había dicho. Marqué el número de su consultorio, sabiendo que era tarde pero esperando encontrar el servicio de contestadora. Para mi sorpresa, él mismo respondió. ¿Doctora González? Soy Elsa Martínez. Necesito hablar con usted sobre una conversación que supuestamente tuvo con mi familia. El silencio del otro lado de la línea se extendió demasiado tiempo. Señora Martínez, dijo finalmente, yo no he hablado con ningún miembro de su familia. De hecho, según mis registros, la última vez que la vi fue hace más de 2 años, y todo estaba perfectamente normal en ese momento. El suelo se movió bajo mis pies. ¿Está seguro?
Mi hijo Rubén y mi nuera Mariana dijeron que fueron a consultarlo sobre mi salud mental la semana pasada. Le aseguro que eso no ha ocurrido. Si hubieran venido a verme, tendría registro de la cita. Además, ni siquiera podría discutir su condición médica con ellos sin su consentimiento por escrito. Su voz sonaba preocupada ahora. Señora Martínez, ¿está todo bien? Colgué el teléfono sin responder. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el auricular. Habían mentido. Habían mentido sobre todo. El doctor González, los episodios de confusión, las llamadas repetitivas, las compras múltiples de leche. Todo había sido una elaborada fabricación diseñada para hacerme dudar de mi propia cordura. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban con eso? La respuesta llegó como un rayo. La casa. Los $250,000 que valía. Mi cuenta de ahorros donde tenía otros $80,000 que había acumulado durante años de trabajo y la pensión de mi difunto esposo. Mis pólizas de seguro de vida. Mi testamento donde dejaba todo equitativamente dividido entre mis 2 hijos y mis nietos. Pero si yo era declarada mentalmente incapacitada, si me internaban en un hogar de ancianos, Rubén, como mi hijo mayor, tendría poder legal sobre todas mis finanzas. Podría vender la casa, manejar mis cuentas bancarias, tomar todas las decisiones por mí. Y Mariana, su esposa calculadora, estaría ahí para asegurarse de que cada centavo fuera administrado según sus propios intereses. Subí a mi habitación con piernas que parecían de gelatina. Necesitaba pensar, necesitaba entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Pero cuando llegué al segundo piso, noté algo que me heló la sangre. La puerta del estudio de mi difunto esposo estaba entreabierta. Yo siempre la mantenía cerrada. Siempre. Entré lentamente. Los archivos que guardaba en el escritorio habían sido movidos. No de manera obvia, pero yo conocía cada papel, cada documento. Alguien había estado revisando mis cosas. El cajón donde guardaba los papeles importantes estaba ligeramente abierto, algo que jamás habría dejado así. Revisé rápidamente. Mi testamento seguía ahí, pero había marcas de dedos en el sobre. Las escrituras de la casa habían sido fotocopiadas. Podía ver las marcas del escáner en los bordes. Mis estados de cuenta bancarios tenían dobleces nuevos, como si alguien los hubiera estudiado cuidadosamente. ¿Cuándo habían hecho esto? ¿Cómo habían entrado? Y entonces recordé. La semana pasada, cuando fui a visitar a mi hermana al hospital, le había dado mis llaves a Rebeca para que regara las plantas. Por supuesto, abuela. No te preocupes por nada, me había dicho con esa sonrisa dulce que ahora parecía siniestra en retrospectiva. Mi propia nieta había permitido que registraran mi casa. Había sido su cómplice. Bajé corriendo a la cocina y revisé el cajón donde guardaba la llave de respaldo. No estaba. Habían hecho copias. Podían entrar a mi casa cuando quisieran, tomar lo que necesitaran, buscar cualquier documento que les sirviera para su plan. El teléfono sonó y casi salto del susto. Era un número que no reconocía. Señora Martínez. La voz era profesional, formal. Soy el licenciado Hugo Vargas. Represento a su familia en algunos asuntos legales. Podríamos reunirnos mañana para discutir algunas opciones de cuidado que podrían beneficiarla. ¿Qué familia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su hijo Rubén y su nuera Mariana me han consultado sobre la posibilidad de establecer una tutela legal debido a su situación médica. Entiendo que ha habido algunos episodios preocupantes últimamente. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Ya habían contactado a un abogado. Ya estaban moviendo las piezas legales para declararme incapacitada. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Meses? ¿Años? Pensé en todas las veces que Mariana había sugerido casualmente que la casa era muy grande para mí. Todas las veces que Rubén había comentado sobre lo costoso que era mantener una propiedad tan antigua. Todas las veces que habían hablado sobre hogares de ancianos como si fueran resorts de lujo donde yo sería muy feliz. No habían sido comentarios inocentes. Habían sido semillas, plantadas cuidadosamente durante meses para preparar el terreno para este momento. Me serví una copa de vino tinto, algo que raramente hacía, pero necesitaba calmar mis nervios. Mi reflejo en la ventana de la cocina me devolvió la mirada,
una mujer de 73 años con el cabello gris perfectamente peinado, vestida con un suéter rosa pálido que Rebeca me había regalado en mi cumpleaños. Me veía exactamente como lo que era, una abuela ordinaria, vulnerable, fácil de engañar. Pero por dentro, algo había cambiado. Una dureza que no sabía que poseía comenzaba a cristalizarse en mi pecho. Si querían jugar sucio, si querían usar mi amor por ellos como un arma en mi contra, entonces necesitaban saber con quién se estaban metiendo. Fui a mi habitación y saqué una caja de zapatos del fondo del armario. Dentro estaban mis documentos más importantes, copias de mi testamento, los papeles originales de la casa, mis pólizas de seguro, mis estados de cuenta bancarios. También había algo que había guardado durante años sin pensar que algún día lo necesitaría. Las cartas que mi difunto esposo me había escrito durante nuestro noviazgo, donde mencionaba sus planes de comprar esta casa para nuestra familia futura. Pero más importante aún, había un sobresellado que contenía algo que ni siquiera Rubén sabía que existía, los papeles de adopción de Diego. Cuando él tenía 3 años y sus padres biológicos murieron en un accidente, Rubén y Mariana lo habían adoptado legalmente. Pero durante el proceso, yo había sido designada como tutora de respaldo en caso de que algo les pasara a ellos. Era un detalle legal menor, algo que el abogado había sugerido por si acaso, pero que podría ser crucial ahora. Si Diego estaba en peligro, si ellos le estaban usando como parte de su plan, yo tenía derechos legales que podrían protegerlo. Guardé todos los documentos en una bolsa de mano y los escondí debajo de mi cama. Mañana iría al banco y sacaría una cantidad considerable de dinero en efectivo. También iría a ver a mi propio abogado, el licenciado Fabián Morales, quien había manejado los asuntos legales de mi esposo durante años. Él sabría qué hacer, cómo protegerme de lo que se venía. Pero antes de eso, necesitaba hablar con Diego. Necesitaba saber cuánto sabía, cuánto estaba siendo forzado a participar en este engaño. Marqué su número de celular, pero saltó directamente al buzón de voz. Lo intenté 3 veces más con el mismo resultado. Finalmente, decidí enviarle un mensaje de texto. Diego, soy tu abuela. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Estás bien? La respuesta llegó 1 hora después, cuando ya había perdido las esperanzas. Abuela, no puedo hablar por teléfono. Papá revisó mi teléfono. Mañana voy a la escuela temprano. ¿Puedes encontrarme en el parque que está frente al colegio a las 7 de la mañana? Tengo algo muy importante que decirte. Mi corazón se aceleró. Diego sabía algo. Y cualquiera que fuera la información que tenía, era lo suficientemente grave como para que tuviera miedo de que su padre lo descubriera. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en mi silla favorita, mirando por la ventana hacia la calle silenciosa, pensando en todo lo que había cambiado en unas pocas horas. Esta mañana había sido una abuela confiada y feliz. Esta noche era una mujer que había descubierto que las personas que más amaba en el mundo la habían traicionado de la manera más cruel posible. Pero también era una mujer que había sobrevivido 73 años en este mundo, que había criado 2 hijos sola después de enviudar, que había trabajado durante décadas para construir una vida digna. Y no iba a permitir que me la quitaran sin pelear. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas, me vestí con cuidado. Pantalones cómodos, zapatos de caminar, una chaqueta con bolsillos grandes donde podía esconder documentos importantes. Me recogí el cabello en un moño bajo y me puse unos lentes de sol. Iba a la guerra. El parque estaba desierto a las 7 de la mañana, cubierto por una niebla ligera que hacía que todo pareciera un sueño. Diego ya estaba ahí, sentado en un banco bajo el gran roble donde yo solía llevarla a jugar cuando era pequeño. Tenía su mochila escolar en el regazo y miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien lo siguiera. Cuando me vio caminar hacia él, se puso de pie de un salto. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido. Mi nieto, que siempre había sido alto para su edad, parecía haber encogido durante la noche. «Abuela», susurró, abrazándome con tanta fuerza que casi me quedé sin aire. «Pensé que no vendrías. Pensé que tal vez ellos te habían convencido de que realmente estás enferma». «¿Ellos?», pregunté, aunque ya sabía a quién se refería. Diego miró alrededor del parque vacío una vez más antes de responder. «Papá, mamá y Rebeca. Abuela, tienen un plan horrible. Lo he escuchado todo». Se sentó en el banco y sacó su teléfono móvil de la mochila. «Anoche,
Después de que regresaron de tu casa, se quedaron hablando en la cocina hasta muy tarde. Pensaron que yo estaba dormido, pero bajé a buscar agua y los escuché. Grabé parte de la conversación. Con manos temblorosas, tocó la pantalla y comenzó a reproducir un audio. Las voces eran claramente reconocibles: Rubén, Mariana y Rebeca hablando en susurros urgentes. El abogado dice que necesitamos más evidencia de que está perdiendo la capacidad mental, decía la voz de Mariana. Una sola consulta médica falsa no será suficiente para el juez. Ya tenemos los documentos médicos falsificados, respondía Rubén. Hugo se encargó de eso. Y tenemos las fotos de la casa por dentro, todas sus cuentas bancarias, copias de todo. Pero necesitamos testigos, insistía Mariana. Gente que confirme que ha tenido episodios de confusión. Los vecinos, el personal del supermercado, alguien. La voz de Rebeca era apenas audible. No me gusta esto. Es mi abuela. La amo. Rebeca, la voz de Rubén se volvió dura. Tu abuela está bien ahora, pero está vieja. Va a morir pronto de cualquier manera. ¿Prefieres que su dinero se vaya a impuestos y gastos médicos? ¿O que lo usemos para asegurar tu futuro? Para pagar tu universidad, para comprarte un auto, para darte la vida que mereces. Además, agregaba Mariana, no la estamos lastimando. Los hogares de ancianos son muy cómodos ahora. Estará bien cuidada. ¿Y si se niega a cooperar?, preguntaba Rebeca. No tendrá opción, respondía Rubén. Una vez que el juez declare que no puede tomar sus propias decisiones, yo tendré poder legal completo. Podré vender la casa, manejar su dinero, decidir dónde vive. Todo será legal. El audio se cortaba ahí. Diego detuvo la grabación y me miró con ojos llenos de lágrimas. Abuela, van a robarte todo. Y van a hacerte creer que estás loca para que nadie te crea cuando trates de defenderte. Mi mundo se tambaleó. Escuchar a mi propio hijo hablar de mí como si ya estuviera muerta, como si mi vida fuera solo un obstáculo para sus planes financieros, fue más doloroso que cualquier enfermedad que pudiera imaginar. ¿Hay más?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada. Diego asintió y reprodujo otro fragmento. Esta vez era una conversación entre Mariana y alguien más, probablemente por teléfono. Sí, Hugo, entiendo. No, ella no sospecha nada todavía. Los documentos médicos falsificados están perfectos. Nadie va a cuestionarlos. Tenemos fotos de ella, confundida, en el supermercado. Las tomamos la semana pasada cuando fue de compras. En las fotos parece desorientada porque estaba leyendo su lista de compras, pero un juez no sabrá eso. El plan es presentar la petición de tutela el lunes. Para el miércoles, ya deberíamos tener control legal completo. El lunes. Era viernes. Solo tenía 3 días. Diego, dije, tomando sus manos entre las mías. ¿Qué más sabes? Han hablado de ti. Su expresión se oscureció. Esa es la parte que más me asusta, abuela. Anoche escuché a papá hablando con mamá sobre cambiar mi apellido legalmente una vez que tenga 18 años. Quieren que me llame Diego Martínez en lugar de Diego Hernández. No entendí inmediatamente por qué eso era importante, pero Diego continuó. Creo que quieren que herede parte de tu dinero automáticamente, como si fuera tu nieto biológico. Pero abuela, hay algo que nunca te han dicho. Algo sobre mi adopción. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosa? Cuando mis padres biológicos murieron, había un testamento. Ellos me dejaron dinero, pero está en un fondo fiduciario que no puedo tocar hasta los 21 años. Son como $150,000. Papá y mamá han estado usando ese dinero para sus gastos, diciéndome que era para mí, cuidado y educación, pero yo he visto los estados de cuenta. Han gastado casi todo en cosas para ellos. La imagen se volvía más clara y más horrible. No solo estaban planeando robar mi dinero, sino que ya habían estado robando el dinero de Diego durante años. ¿Tienes pruebas de eso?, pregunté. Diego sacó una carpeta de su mochila. He estado juntando documentos durante meses. Estados de cuenta, recibos, fotografías de las cosas caras que han comprado. El auto nuevo de mamá, las vacaciones a Europa el año pasado, la remodelación de su cocina. Todo pagado con mi dinero fiduciario. Revisé los papeles rápidamente. Era evidencia suficiente para llevarlos a la cárcel por malversación de fondos de un menor. Diego,
Esto es muy peligroso. Si ellos descubren que sabes todo esto. Ya lo sé, abuela. Por eso necesitamos actuar rápido. Se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. ¿Qué plan? Esta noche van a salir a cenar para celebrar que todo está funcionando perfectamente. Rebeca va a quedarse conmigo, supuestamente para cuidarme, pero en realidad para asegurarse de que no hagan nada sospechoso. Pero Rebeca no sabe que yo sé sobre las grabaciones en mi teléfono. Sacó un segundo teléfono de su mochila. Este es un teléfono prepago que compré con mi dinero de la mesada. Rebeca no sabe que existe. Esta noche, voy a pretender que estoy enfermo para quedarme en mi habitación. Voy a grabar todo lo que pueda, conversaciones telefónicas, documentos en la computadora de papá, cualquier evidencia adicional. Eso es muy arriesgado, Diego. Más arriesgado es no hacer nada y dejar que te roben todo. Sus ojos tenían una determinación que me recordó a mí misma a su edad. Pero necesito que tú hagas algo también. ¿Qué? Necesitas ir al banco hoy y sacar todo tu dinero. Todo. Y necesitas ir con un abogado y cambiar tu testamento. Ponme como tu heredero principal. Diego, no puedo hacer eso. Eres muy joven, y... Abuela, escúchame. Su voz se volvió urgente. No para siempre. Solo hasta que esto termine. Si algo me pasa, si ellos me hacen algo, al menos tu dinero estará protegido. Y cuando cumpla 18, puedo transferirte todo de vuelta. La lógica era sólida, pero la idea de involucrar a un niño de 16 años en esta batalla me aterrorizaba. Hay algo más, continuó Diego. El abogado que contrataron, Hugo Vargas, es el mismo que ha estado manejando mi fondo fiduciario. Está involucrado en todo esto desde el principio. No podemos confiar en él. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Fabián Morales, mi abogado de confianza. Después de varios tonos, respondió con voz somnolienta. Licenciado Morales, soy Elsa Martínez. Necesito verlo urgentemente hoy. Es una emergencia legal. Señora Martínez, por supuesto. Puede estar en mi oficina a las 9. Ahí estaré. Colgué y miré a Diego. Está bien. Haremos esto juntos. Pero necesitas prometerme que si en algún momento sientes que estás en peligro, me llamarás inmediatamente. Te lo prometo, abuela. Me abrazó otra vez, y por un momento fue simplemente mi nieto asustado en lugar del joven valiente que estaba arriesgando todo para protegerme. Diego, una pregunta más. ¿Rebeca realmente está de acuerdo con todo esto, o también la están manipulando? Su expresión se entristeció. Al principio pensé que la estaban forzando, pero ayer la escuché hablando por teléfono con una amiga. Le estaba contando sobre el auto nuevo que papá le va a comprar cuando todo esto termine. Está tan involucrada como ellos, abuela. Solo que es mejor actriz. Esas palabras fueron las que más me dolieron. Rebeca, mi nieta dulce, la niña que había consolado durante sus pesadillas, había elegido conscientemente traicionarme por dinero. Nos separamos en el parque, cada uno yendo hacia su propia batalla. Diego a la escuela, fingiendo normalidad mientras preparaba su operación encubierta para esa noche. Yo hacia la oficina del licenciado Morales, cargando una bolsa llena de documentos y el peso de una traición que aún no podía procesar completamente. Mientras caminaba hacia mi auto, una sola pregunta resonaba en mi mente. ¿Cómo había criado a un hijo capaz de esto? ¿En qué momento había fallado tan gravemente que Rubén había crecido pensando que mi vida tenía menos valor que su comodidad financiera? Pero ya no había tiempo para la autocompasión. Tenía trabajo que hacer. La oficina del licenciado Fabián Morales estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo rojo en el centro de la ciudad. Había manejado los asuntos legales de mi familia durante más de 20 años, desde que mi esposo decidió hacer su primer testamento. Era un hombre de 65 años, calvo, con gafas gruesas y una manera de hablar pausada que siempre me había tranquilizado. Pero esta mañana, cuando le conté toda la historia, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Furia pura. Elsa dijo después de escuchar las grabaciones de Diego y revisar todos los documentos que había traído, esto no es solo una traición familiar. Esto es fraude criminal a gran escala.
Se levantó de su escritorio y comenzó a caminar por la oficina, sus zapatos golpeando el suelo de madera con un ritmo agitado. Documentos médicos falsificados, identidad suplantada de un médico licenciado, conspiración para cometer fraude, malversación de fondos de un menor, posible extorsión. Tu hijo y su esposa podrían enfrentar años de prisión por esto. Licenciado, no quiero mandar a mi hijo a la cárcel, dije, aunque las palabras sonaron huecas incluso para mí. Solo quiero proteger mi dinero y proteger a Diego. Elsa, mírame. Se sentó frente a mí y tomó mis manos. Ellos no van a detenerse aquí. Si logran declararte incapacitada legalmente, tendrán acceso a todo: tu casa, tus cuentas bancarias, tus pólizas de seguro, tus decisiones médicas. Podrían literalmente controlarte hasta el día de tu muerte. Y cuando mueras, Diego no heredará nada porque ellos ya se habrán asegurado de que todo esté a su nombre. La realidad de la situación me golpeó como una ola fría. No era solo sobre dinero. Era sobre mi libertad, mi autonomía, mi derecho a vivir mis últimos años como yo eligiera. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Fabián regresó a su escritorio y sacó varios formularios legales. Primero, vamos a cambiar tu testamento inmediatamente. Vamos a nominar a Diego como tu heredero principal, pero también vamos a establecer protecciones legales para asegurar que Rubén no pueda desafiar el testamento alegando influencia indebida. Pasamos la siguiente hora llenando papeles. Cambié mi testamento para dejar el 70% de mis bienes a Diego, con la condición de que no podría acceder al dinero hasta los 21 años y que sería administrado por un fideicomiso independiente hasta entonces. El resto se dividiría entre mis otros familiares, pero con cláusulas específicas que impedían que Rubén o Mariana tocaran un centavo. Segundo, continuó Fabián, vamos a establecer un poder legal duradero que específicamente excluya a Rubén de tomar cualquier decisión médica o financiera por ti. Diego será tu representante legal de respaldo, y yo seré el primario. ¿Es legal que un menor de edad tenga esa responsabilidad? En circunstancias especiales, sí. Y estas definitivamente califican como circunstancias especiales. Selló los documentos con su sello notarial. Tercero, vamos a ir al banco ahora mismo y vas a transferir todo tu dinero a cuentas nuevas que solo tú controles. En el banco, descubrí algo que me heló la sangre. Cuando pedí los estados de cuenta de los últimos 6 meses, la cajera me mostró varias transacciones que yo no había autorizado. Retiros pequeños pero constantes, $50 aquí, $100 allá. En total, habían desaparecido casi $3,000 de mi cuenta de ahorros. ¿Cómo es posible?, le pregunté a la cajera. Nadie más tiene acceso a mi cuenta. La cajera revisó sus registros en la computadora. Según nuestros archivos, usted autorizó estas transacciones por teléfono. Tenemos grabaciones de las llamadas donde confirma su número de seguro social y responde a las preguntas de seguridad correctamente. Fabián y yo intercambiamos miradas. ¿Podríamos escuchar esas grabaciones?, preguntó él. Unos minutos después, estábamos en una oficina privada escuchando mi propia voz autorizar transacciones que nunca había hecho. Pero no era mi voz. Era una imitación muy buena, pero no era yo. Es Rebeca, susurré. Mi nieta puede imitar mi voz perfectamente. Siempre fue muy buena para eso. Pensé que era gracioso cuando era pequeña. La cajera se veía mortificada. Señora Martínez, esto es fraude bancario. Necesitamos reportar esto a las autoridades inmediatamente. No todavía, dijo Fabián rápidamente. Primero necesitamos asegurar los fondos restantes y recopilar más evidencia. Cerré todas mis cuentas existentes y abrí nuevas con contraseñas completamente diferentes. Transferí todo mi dinero, $78,000 que quedaban después del robo, a las cuentas nuevas. También establecí alertas automáticas para cualquier actividad sospechosa. Cuando salimos del banco, eran las 2 de la tarde y mi teléfono había estado sonando constantemente. Tenía 12 llamadas perdidas de Rubén y 8 mensajes de texto, cada vez más desesperados. Mamá, ¿dónde estás? Fuimos a tu casa y no estás ahí. Mamá, estamos preocupados. Por favor, llámanos. Mamá, el doctor González quiere verte esta tarde para una evaluación. Es importante. El último mensaje era diferente. Mamá, si no nos llamas en 1 hora, vamos a tener que llamar a la policía.
Estamos preocupados de que te hayas lastimado o confundido. Están empezando a entrar en pánico, observó Fabián. Probablemente fueron al banco y descubrieron que moviste tu dinero. Decidí llamar a Rubén. Necesitaba mantener la fachada de normalidad por unas horas más, hasta que Diego pudiera obtener más evidencia esa noche. Mamá, gracias a Dios, dijo Rubén cuando respondió al primer tono. ¿Dónde has estado? Hemos estado buscándote por todas partes. Fui de compras y después almorcé con una amiga, mentí suavemente. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué? Porque estábamos preocupados. Ayer parecías muy confundida y pensamos que tal vez. Estoy perfectamente bien, Rubén. Mantuve mi voz calmada y maternal. De hecho, he estado pensando en lo que me dijeron ayer. Tal vez tengan razón. Tal vez sí necesito ayuda. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Después escuché susurros apagados, probablemente Rubén consultando con Mariana. ¿En serio, mamá? ¿Estás dispuesta a considerar nuestras sugerencias? Sí, cariño. Creo que tal vez he sido muy terca. ¿Podríamos hablar esta noche? Tal vez podrías venir con Mariana y los niños para cenar. Por supuesto, mamá. A las 7 ¿te parece bien? Perfecto. Prepararé tu comida favorita. Colgué y miré a Fabián. Les di la carnada. Ahora piensan que me rindo fácilmente. Excelente. Eso les dará confianza excesiva. Fabián consultó su reloj. Ahora necesitamos preparar la trampa. Pasamos el resto de la tarde instalando cámaras de seguridad ocultas en mi casa. Fabián había llamado a un investigador privado de su confianza, un ex policía llamado Ezequiel, quien llegó con equipo profesional de vigilancia. Estas cámaras van a grabar todo, explicó Ezequiel mientras instalaba dispositivos diminutos en las esquinas de mi sala y comedor. Audio y video de alta calidad. Si admiten algo incriminatorio esta noche, tendremos evidencia que se puede usar en corte. También me dieron un pequeño dispositivo que parecía un bolígrafo, pero que en realidad era una grabadora. Ponlo en tu bolsillo, me instruye Ezequiel. Si salen de la habitación donde están las cámaras, esto seguirá grabando. A las 5 de la tarde, mi casa estaba completamente monitoreada. Fabián y Ezequiel se instalaron en una furgoneta estacionada 2 cuadras away, desde donde podían ver y escuchar todo en tiempo real. Elsa, me dijo Fabián antes de irse, recuerda, tu objetivo esta noche no es confrontarlos. Es hacer que confiesen. Hazles preguntas que los lleven a explicar su plan. Actúa confundida, vulnerable. Deja que piensen que están ganando. A las 6:30 comencé a cocinar. Pollo en salsa roja, el plato favorito de Rubén desde que era niño. El aroma llenó la casa, creando una atmósfera doméstica y cómoda que contrastaba grotescamente con la guerra psicológica que estaba a punto de comenzar. Mientras cocinaba, pensé en Diego. En algún lugar de la ciudad, mi nieto de 16 años se estaba preparando para su propia misión encubierta. La idea de que un niño tuviera que arriesgar su seguridad para protegerme de su propia familia me llenaba de una rabia fría que nunca había experimentado. Pero también me llenaba de orgullo. Diego había elegido hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba traicionar a sus padres adoptivos. Tenía más integridad moral en su dedo meñique que Rubén en todo su cuerpo. A las 7 en punto exacto, escuché el auto de Rubén en la entrada. Respiré profundamente, me alisé el vestido amarillo que había elegido específicamente porque me hacía ver frágil e inofensiva, y fui a abrir la puerta. «Familia», dije con la sonrisa más brillante que pude fingir. «Pasen, pasen. La cena está casi lista». Rubén me abrazó, pero pude sentir la tensión en sus músculos. Mariana me besó en la mejilla, pero sus ojos estaban calculando, evaluando mi estado mental. Rebeca me abrazó y susurró, «Te amo, abuela». La hipocresía de ese «te amo» casi me hace vomitar. «¿Dónde está Diego?», pregunté, notando su ausencia. Se sintió un poco enfermo, explicó Mariana. Decidimos dejarlo en casa descansando. Perfecto. El plan estaba funcionando. Los invité a sentarse en la sala mientras terminaba de preparar la cena. Desde la cocina, podía escucharlos susurrando entre ellos, pero no podía distinguir las palabras. Las cámaras ocultas lo estarían grabando todo. Cuando servimos la cena,
Rubén levantó su vaso de vino. Por la familia, dijo, y por tomar decisiones difíciles juntos. Por la familia, repetí, chocando mi vaso contra el suyo. No tenía idea de que estaba brindando por su propia destrucción. La cena transcurrió con una normalidad surrealista. Hablamos del clima, de las noticias, de los planes de Rebeca para la universidad. Pero yo podía sentir la tensión debajo de cada sonrisa, como una corriente eléctrica invisible que recorría la mesa. Rubén comía lentamente, como si estuviera esperando el momento perfecto. Mariana apenas tocó su comida, revisando constantemente su teléfono. Rebeca parecía nerviosa, jugando con su tenedor y evitando el contacto visual directo conmigo. Después del postre, cuando estábamos tomando café en la sala, Rubén finalmente abrió la conversación que todos habíamos estado evitando. Mamá, comenzó, dejando su taza sobre la mesa de centro con cuidado deliberado. Hablamos con el doctor González esta tarde. Mantuve mi expresión neutra, aunque por dentro mi corazón se aceleró. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Está muy preocupado por ti, continuó Mariana, sacando una carpeta de su bolso. Dice que los síntomas que le describimos son consistentes con las primeras etapas de demencia. Abrió la carpeta y me mostró documentos que parecían oficiales. Formularios médicos con el membrete del consultorio del doctor González, evaluaciones psicológicas marcadas con sellos que parecían auténticos. ¿Cuándo fui al doctor González?, pregunté, fingiendo confusión. No recuerdo haber ido. Rubén y Mariana intercambiaron una mirada que era exactamente lo que estaba esperando. ¿Esa mirada de ves? Esto confirma lo que decimos. Mamá, fuiste la semana pasada, dijo Rubén suavemente. Te llevamos nosotros. ¿No recuerdas? Esa era una mentira descarada. La semana pasada había estado en el hospital visitando a mi hermana. Pero fingí pensarlo cuidadosamente, arrugando la frente como si estuviera tratando de recordar algo que se me escapaba. No recuerdo, murmuré. ¿Estás seguro? Completamente seguro, mamá. Rubén se inclinó hacia adelante, su voz adoptando ese tono condescendiente que usan los adultos con los niños pequeños. Y el doctor dice que estos olvidos van a empeorar. Dice que necesitas cuidado especializado. ¿Qué tipo de cuidado?, pregunté, permitiendo que un temblor apareciera en mi voz. Mariana tomó mi mano con una ternura falsa que me hizo sentir náuseas. Hemos estado investigando algunas opciones maravillosas. Mamá, hay un lugar hermoso a las afueras de la ciudad, Villa Esperanza. Es como un resort, pero con personal médico las 24 horas. ¿Un resort?, repetí, como si la idea me pareciera atractiva. Exactamente, dijo Rebeca, hablando por primera vez en mucho tiempo. Tienen jardines preciosos, actividades diarias, otras personas de tu edad con quien socializar. Serías muy feliz ahí. La forma en que lo decía, con esa sonrisa brillante y esa voz animada, era perfecta. Cualquier persona escuchando esta conversación pensaría que estaban ofreciéndome unas vacaciones permanentes, no una institución mental. ¿Y mi casa?, pregunté. ¿Qué pasaría con mi casa? Bueno, Rubén se aclaró la garganta. La casa es muy grande para ti, mamá. Y el cuidado en Villa Esperanza es costoso. Pensamos que lo más sensato sería venderla y usar ese dinero para asegurar que tengas el mejor cuidado posible durante muchos años. Ahí estaba. La confesión que estaba esperando. Querían vender mi casa para pagar mi propio encarcelamiento. Vender mi casa. Dejé que mi voz se quebrara un poco. Pero esta casa, aquí viví con su padre, aquí criamos a nuestra familia. Mamá, solo son ladrillos y madera, dijo Mariana con una firmeza que me sorprendió. Los recuerdos están en tu corazón, no en un edificio. Además, agregó Rubén, no es como si fueras a estar en condiciones de mantenerla por mucho tiempo. El doctor González dice que tu condición va a deteriorarse rápidamente. En unos meses, probablemente no vas a reconocer la casa de todas formas. Sus palabras me atravesaron como dagas. Estaba hablando de mi futuro como si ya estuviera muerta, como si mi vida consciente fuera solo un trámite molesto que había que resolver lo más rápido posible. ¿Qué opinas, abuela?, preguntó Rebeca. ¿Te gustaría que te lleváramos a conocer Villa Esperanza mañana? No sé, dije, fingiendo estar abrumada. Es mucho para procesar. ¿Cuánto costaría?
Alrededor de $4,000 al mes, respondió Mariana rápidamente. Pero con el dinero de la venta de la casa, más tus ahorros, podrías vivir ahí cómodamente por muchos años. $4,000 al mes. Con mis ahorros actuales, eso significaría que mi dinero se agotaría en menos de 2 años. Después de eso, dependería completamente de la caridad de Rubén y Mariana. O más probablemente, me transferirían a una institución pública mucho menos agradable. ¿Y ustedes?, pregunté. ¿Dónde vivirían ustedes y los niños? Otra mirada intercambiada. Esta vez, Rubén parecía incómodo. Bueno, mamá, hemos estado teniendo algunos problemas financieros, admitió finalmente. El negocio de construcción no ha estado yendo bien, y Mariana perdió su trabajo el mes pasado. Esa era la primera verdad que había escuchado en toda la noche. Explicaba la urgencia de su plan. No era solo codicia, estaban desesperados. Pensamos, continuó Mariana, que tal vez podríamos quedarnos en esta casa temporalmente. Solo hasta que nos recuperemos financieramente. Sería una forma de mantener la casa en la familia. Temporalmente, repetí. Sí, tal vez 1 año o 2. Y por supuesto, usaríamos parte del dinero de tus ahorros para hacer algunas reparaciones necesarias. El techo necesita trabajo, la plomería está vieja. Estaban planeando usar mi dinero para remodelar mi casa después de robarla. La audacia era impresionante. ¿Y Diego?, pregunté. Él también viviría aquí. Por supuesto, dijo Rubén. Esta sería su casa también. Mentira. Según las grabaciones que Diego había hecho, estaban planeando enviarlo a un internado en cuanto cumpliera 18 años, lejos de cualquier evidencia de su robo del fondo fiduciario. ¿Han hablado con Diego sobre todo esto?, insistí. Diego es muy joven para entender estas decisiones complicadas, dijo Mariana. Los adultos necesitamos tomar las decisiones difíciles por el bien de toda la familia. Me levanté de mi silla lentamente, como si mis piernas me dolieran. ¿Puedo pensarlo esta noche? Es mucho para procesar. Por supuesto, mamá, dijo Rubén, poniéndose de pie también. Pero el doctor González quiere que tomemos una decisión pronto. Dice que mientras más tiempo esperemos, más difícil será la transición para ti. Más mentiras. Estaban creando una sensación de urgencia artificial para presionarme a firmar antes de que pudiera pensar claramente o buscar una segunda opinión. Hay una cosa más, mamá, añadió Mariana, sacando un formulario de la carpeta. Necesitamos que firmes este documento. Es solo un poder legal temporal que nos permitirá manejar tus finanzas mientras estés en Villa Esperanza. Es por tu propia protección. Me acerqué al documento y lo leí rápidamente. No era un poder legal temporal. Era un poder legal permanente que le daba a Rubén control completo sobre toda mi vida financiera, con lenguaje que sería muy difícil de revocar una vez firmado. ¿Puedo llevarlo a mi abogado para que lo revise?, pregunté inocentemente. Mamá, la voz de Rubén se endureció ligeramente. Ya lo revisó nuestro abogado. Es un documento estándar. Firmar papeles con múltiples abogados solo va a costarte dinero innecesario. Además, agregó Mariana, entre más tiempo esperemos, más complicado se vuelve todo legalmente. Es mejor resolver estas cosas rápidamente. Estaban presionándome para firmar inmediatamente. Esa era la confirmación final de que sus intenciones eran fraudulentas. Está bien, dije finalmente. Déjenme buscar mi pluma buena. Fui a la cocina, fingiendo buscar una pluma en los cajones. En realidad, estaba dándoles tiempo para hablar entre ellos y mi presente, esperando que dijeran algo más incriminatorio para las cámaras. Desde la cocina, podía escuchar sus voces susurrando urgentemente. ¿Crees que sospecha algo? Rebeca. No, está completamente confundida. ¿Viste cómo no recordaba la visita al doctor? Mariana. Una vez que firme esto, tendremos control total. Podemos moverla a Villa Esperanza el lunes y poner la casa en venta inmediatamente. Rubén. ¿Y si cambia de opinión? Rebeca. Una vez que esté internada, sus opiniones no importarán legalmente. El documento que está a punto de firmar me da autoridad para tomar todas las decisiones por ella. Rubén. Perfecto. Habían confesado completamente su plan en cámara. Regresé a la sala con una pluma en la mano,
fingiendo estar lista para firmar mi propia sentencia de muerte financiera. ¿Saben qué?, dije, sentándome en mi silla favorita. Creo que necesito una noche más para pensarlo. Mañana por la mañana firmaré todos los papeles necesarios. La decepción en sus rostros fue instantánea, pero trataron de ocultarla. Por supuesto, mamá, dijo Rubén. Mañana está perfecto. Se fueron una hora después, con promesas de regresar temprano en la mañana. Tan pronto como su auto desapareció de la entrada, Fabián y Ezequiel aparecieron en mi puerta. Elsa, dijo Fabián con una sonrisa feroz. Los tenemos. Fabián y Ezequiel se instalaron en mi sala, convirtiendo mi mesa de comedor en una estación de comando improvisada. Habían grabado cada palabra, cada confesión, cada momento de la velada. Las pantallas de sus computadoras portátiles mostraban múltiples ángulos de la conversación, y los archivos de audio estaban siendo respaldados en varios dispositivos. Esto es evidencia suficiente para procesarlos por conspiración, fraude, intento de extorsión y falsificación de documentos, dijo Ezequiel, revisando las grabaciones. Pero necesitamos la evidencia que Diego está recopilando para tener un caso completamente sólido. Mi teléfono sonó. Era Diego, llamando desde su teléfono secreto. Abuela, su voz sonaba tensa pero emocionada. Lo conseguí. Conseguí todo. ¿Estás seguro, cariño? ¿Estás a salvo? Sí, Rebeca cree que estoy dormido. Logré entrar a la computadora de papá cuando bajó a buscar cerveza. Abuela, hay archivos con todo, emails con el abogado Hugo Vargas, transferencias de dinero de mi fondo fiduciario, incluso un contrato falso de venta de tu casa que ya prepararon. Mi sangre se heló. ¿Un contrato de venta? Sí, ya tiene fecha para la semana que viene. Van a decir que lo firmaste voluntariamente antes de que tu enfermedad empeorara. También encontré copias de documentos médicos falsos con firmas imitadas del doctor González. Fabián se acercó al teléfono. Diego, soy el licenciado Morales. Puedes enviar esos archivos por email a una dirección segura que te voy a dar. Ya los copié en una memoria USB, pero también puedo enviarlos por email. Solo denme 5 minutos. Los siguientes minutos se sintieron como horas. Esperamos en silencio mientras Diego trabajaba secretamente en la habitación de al lado de donde dormía Rebeca, arriesgando todo para protegerme. Cuando los archivos llegaron a la computadora de Fabián, lo que vimos fue peor de lo que había imaginado. No solo habían planeado robar mi dinero y mi casa, habían estado robando sistemáticamente del fondo fiduciario de Diego durante años. Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono sonó. La voz de Diego, mi nieto de 16 años, temblaba del otro lado de la línea como nunca la había escuchado. Abuela Elsa, no vayas a casa. Por favor, quédate donde estés. Su respiración entrecortada me heló la sangre. ¿Diego? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablas así? Le pregunté, pero él solo repetía lo mismo una y otra vez. No vayas a casa, abuela. Confía en mí. Te lo suplico. 10 minutos después, desde la ventana del hotel donde me hospedaba después de visitar a mi hermana en el hospital, vi las luces rojas y amarillas de las patrullas policiales rodeando mi calle. 5, 6, 7 vehículos. Mi corazón se detuvo. Mi casa, esa casa donde había criado a mis hijos, donde había celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, estaba siendo rodeada como si fuera la guarida de un criminal. Pero yo no sabía que el criminal, según los papeles que habían presentado esa noche, era yo misma. 3 horas antes, cuando todavía creía que tenía una familia que me amaba, había estado sentada en esa misma sala preparando té de manzanilla. La tarde había sido extraña, debo admitirlo. Rubén, mi hijo de 45 años, había llegado con Mariana, su esposa, y con Rebeca, mi nieta de 19 años. Todos sonreían demasiado. Esas sonrisas forzadas que ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no alcanzaban sus ojos. Mamá, necesitamos hablar de algunas cosas importantes, había dicho Rubén, acomodándose en el sofá de terciopelo verde que había sido de mi madre. Mariana tenía una carpeta manila en las manos, y la sostenía como si fuera algo muy valioso. Rebeca, mi querida nieta, evitaba mirarme directamente. Eso debió haberme alarmado. Rebeca siempre había sido mi cómplice, mi confidente. Desde pequeña,
Venía a contarme sus secretos mientras yo cocinaba o regaba las plantas del jardín. La luz del atardecer entraba por las cortinas de encaje blanco, creando sombras largas en el piso de madera que yo misma había pulido esa mañana. El aroma del té se mezclaba con el perfume fuerte de Mariana, un perfume que siempre me había parecido demasiado intenso para una casa tan antigua como la mía. Todo parecía normal, familiar, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieta. ¿De qué quieren hablar?, pregunté, sirviendo el té en las tazas de porcelana que había heredado de mi abuela. Las mismas tazas donde había dado de beber a Rubén cuando era niño y tenía fiebre. Las mismas donde había consolado a Rebeca cuando su primer novio la dejó. Mariana intercambió una mirada con Rubén. Era una de esas miradas cargadas de significado, de esas que los matrimonios desarrollan después de años juntos. Una comunicación silenciosa que me excluía completamente. «Mamá», comenzó Rubén, y su voz sonaba diferente, más formal, como si estuviera leyendo un discurso preparado. «Hemos estado preocupados por ti». ¿Preocupados? ¿Por qué? La pregunta salió de mi boca con una risa nerviosa. Me sentía como una actriz que había olvidado su papel en medio de una obra de teatro. «Últimamente has estado diferente», continuó Mariana, abriendo la carpeta. «Olvidas cosas, repites las mismas historias, a veces no reconoces a las personas». Su voz era suave, pero había algo calculado en ella, como si hubiera ensayado estas palabras frente al espejo. Me quedé en silencio, sosteniendo mi taza de té. El vapor caliente me subía a la cara, y por un momento pensé que tal vez tenían razón. Tal vez realmente estaba perdiendo la memoria. A los 73 años, era posible. Pero algo en mi interior, una voz pequeña pero firme, me decía que esto no era sobre mi memoria. Era sobre algo mucho más oscuro. «Rebeca también lo ha notado», agregó Rubén, y mi nieta finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero no dijo nada. Solo asintió lentamente, como un robot programado. La habitación se llenó de un silencio pesado. El reloj de péndulo de la esquina marcaba las 6:30 de la tarde con su tic-tac constante, un sonido que había sido la banda sonora de mi vida durante décadas. Las paredes color crema, decoradas con fotografías familiares de momentos felices, parecían cerrarse sobre mí. En una de esas fotos, Rubén tenía 8 años y me abrazaba después de ganar un concurso de matemáticas en la escuela. En otra, Rebeca soplaba las velas de su quinceañera, con un vestido blanco que yo misma había ayudado a elegir. «¿Qué están sugiriendo exactamente?», pregunté, dejando la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido del cristal contra la madera resonó en el silencio como un disparo. Mariana sacó un papel de la carpeta. «Hemos hablado con el doctor González. Él cree que sería bueno que te hicieras algunos exámenes médicos, para estar seguros». El doctor González. Ese nombre me golpeó como una bofetada. Hacía más de 2 años que no visitaba al doctor González. La última vez había sido para un chequeo de rutina, y todo había salido perfecto. Mi presión arterial estaba bien, mis análisis de sangre eran normales, mi mente estaba clara como el agua de manantial. ¿Cómo era posible que hubiera hablado con mi familia sobre mi salud mental sin ni siquiera haberme visto? ¿Cuándo hablaron con el doctor González?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, pero por dentro sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. «La semana pasada», respondió Rubén rápidamente. «Fuimos a consultarlo porque estábamos preocupados. Le contamos sobre los episodios que has tenido». «¿Qué episodios?». La pregunta salió de mi garganta como un susurro áspero. «Yo no he tenido ningún episodio». Mariana intercambió otra de esas miradas con Rubén. Era como ver una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. «Mamá, el martes pasado nos llamaste 5 veces preguntando si habíamos visto tu bolso. Lo tenías en las manos cuando llamaste la 5ª vez». Eso era mentira. Recordaba perfectamente ese martes. Había llamado una sola vez porque no encontraba mis llaves del auto, y las había encontrado en la cocina 10 minutos después. Pero cuando abrí la boca para contradecirla, vi la expresión en el rostro de Rebeca. Mi nieta me miraba con tanta tristeza que las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. «Y el viernes», continuó Mariana, consultando lo que parecía ser una lista escrita a mano, «fuiste al supermercado y compraste leche 3 veces en el mismo día.
El cajero nos llamó porque estaba preocupado. Otra mentira. El viernes había ido al supermercado una sola vez. Había comprado mis cosas de siempre. Había charlado con Ezequiel, el cajero que me conocía desde hace años, sobre su nueva nieta. Pero ahí estaba Mariana, con su lista, con su expresión de preocupación tan convincente que por un momento dudé de mi propia memoria. El sol se había puesto completamente y las lámparas de la sala creaban círculos de luz amarilla que no alcanzaban a iluminar las esquinas. Las sombras parecían moverse, como si fueran testigos silenciosos de esta conversación surrealista. El aroma del té se había vuelto amargo en mi boca. Además, agregó Rubén, sacando su teléfono móvil, has estado haciendo cosas extrañas con el dinero. La pantalla iluminó su rostro cuando me mostró una captura de pantalla de mi cuenta bancaria. El mes pasado retiraste $3,000 en efectivo. Cuando te preguntamos para qué los necesitabas, no supiste qué responder. Mi sangre se congeló. He sido informado sobre la situación con Diego y sobre tu comportamiento errático reciente. Te sugiero encarecidamente que entregues al menor a las autoridades y te presentes para una evaluación psiquiátrica voluntaria. Esto podría evitar cargos criminales más serios. El abogado corrupto. Habían cambiado completamente la narrativa. Ahora yo era la criminal, la abuela senil que había secuestrado a su propio nieto. Era brillante y diabólico. Desperté a Fabián inmediatamente. Han llamado a la policía, le dije, mostrándole mi teléfono. Dicen que secuestré a Diego. Fabián escuchó los mensajes con expresión cada vez más grave. Es una jugada desesperada, pero inteligente. Están tratando de controlarte antes de que puedas presentar los cargos contra ellos. ¿Qué hacemos? Aceleramos todo. Nos vamos al fiscal del distrito ahora mismo. Con Diego. Una vez que presentemos toda la evidencia y el fiscal vea que Diego vino voluntariamente para exponer los crímenes de sus padres adoptivos, la narrativa del secuestro se desmorona. Desperté a Diego suavemente. Cariño, necesitamos irnos. Ha habido complicaciones. Diego se despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando malas noticias. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, su cara se puso pálida. Van a decir que me secuestraste. Eso están diciendo, sí. Pero yo vine por mi propia voluntad. Yo te llamé a ti. Lo sabemos, y tenemos las grabaciones para probarlo. Pero necesitamos llegar al fiscal antes de que la policía encuentre una forma de arrestarme. Nos vestimos rápidamente y salimos de la casa por la puerta trasera, usando el auto de Ezequiel que estaba estacionado en la calle de atrás. No habíamos recorrido ni 2 cuadras cuando vimos las patrullas de policía doblando la esquina hacia mi casa. Por los pelos, murmuró Ezequiel, tomando una ruta alternativa hacia el centro de la ciudad. La oficina del fiscal del distrito estaba en un edificio gubernamental imponente de ladrillo rojo. El fiscal, un hombre de unos 50 años llamado licenciado Noemí Vázquez, nos recibió en su oficina a las 8 en punto exacto. Había café caliente esperándonos y una sala de conferencias preparada con equipo audiovisual. Señora Martínez, dijo la fiscal después de que Fabián le explicara la situación básica, entiendo que hay acusaciones serias de ambos lados. Antes de revisar su evidencia, necesito hablar con Diego a solas para asegurarme de que está aquí voluntariamente. Diego asintió. Por supuesto. Esperamos afuera mientras la fiscal hablaba con Diego durante 20 minutos. Cuando salieron, la expresión de la fiscal había cambiado completamente. Señora Martínez, dijo, después de hablar con Diego y revisar los mensajes de texto y llamadas entre ustedes, está claro que él buscó su ayuda voluntariamente. No hay evidencia de secuestro. Ahora, por favor muéstrenme la evidencia que tienen contra los padres adoptivos de Diego. Pasamos las siguientes 2 horas presentando todo, las grabaciones de video y audio de la noche anterior, los archivos robados de la computadora de Rubén, los documentos médicos falsificados, la evidencia del fraude bancario, los registros del robo del fondo fiduciario de Diego. La fiscal tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles legales. Cuando terminamos, se recostó en su silla con expresión sombría. Esto es un caso de fraude masivo y abuso de menores, dijo finalmente. Tenemos evidencia suficiente para múltiples cargos criminales graves. Voy a emitir órdenes de arresto inmediatamente. ¿Qué pasa con las acusaciones de secuestro contra mí?, pregunté.
Esas acusaciones son claramente falsas y serán retiradas. De hecho, dado que los acusadores están a punto de ser arrestados por fraude, podrían enfrentar cargos adicionales por presentar un reporte policial falso. Sonó el teléfono de la fiscal. Después de una conversación breve, colgó y nos miró con expresión seria. Hay desarrollos nuevos. La policía fue a arrestar a Rubén Martínez y Mariana Hernández hace una hora, pero no los encontraron. Los vecinos dicen que vieron un camión de mudanzas en la casa muy temprano esta mañana. Parece que han huido. Mi corazón se hundió. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente sabían que habían sido descubiertos y decidieron correr en lugar de enfrentar las consecuencias. Pero no se preocupe, señora Martínez. Hemos congelado todas sus cuentas bancarias y emitido una alerta a nivel nacional. No pueden escapar muy lejos. ¿Qué pasa con Rebeca?, preguntó Diego con voz pequeña. Rebeca también desapareció con ellos. Dado que es menor de edad, técnicamente sus padres tienen derecho de llevársela. Pero cuando los encontremos, ella también enfrentará cargos. La realidad de la situación me golpeó como una ola. Mi familia no solo me había traicionado, ahora estaban fugitivos de la justicia. Mi hijo, mi nuera y mi nieta estaban oficialmente criminales en fuga. Hay una cosa más, continuó la fiscal. Hemos descubierto que el abogado Hugo Vargas tiene problemas serios con el Colegio de Abogados. Ha sido suspendido de la práctica legal durante 6 meses por conducta no ética en casos anteriores. Cualquier documento que haya preparado para su familia es legalmente inválido. Eso explicaba por qué había estado dispuesto a participar en el fraude. Ya había perdido su licencia temporal y probablemente estaba desesperado por dinero. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, dijo la fiscal, usted y Diego van a casa y tratan de volver a la normalidad mientras nosotros buscamos a los fugitivos. Pero hay una cosa importante. Hasta que esta situación se resuelva completamente, Diego no puede quedarse solo con usted. Necesitamos asegurar que no haya más acusaciones falsas de impropiedad. Fabián se inclinó hacia adelante. ¿Qué sugiere? Diego puede quedarse con la señora Martínez, pero necesitamos supervisión oficial. Un trabajador social visitará la casa diariamente, y Diego necesitará continuar asistiendo a la escuela normalmente. También, señora Martínez, usted necesitará someterse a una evaluación psicológica completa para refutar oficialmente cualquier alegación de incapacidad mental. Por supuesto, dije. Lo que sea necesario. Cuando salimos del edificio gubernamental, me sentía como si hubiera vivido un año entero en una sola mañana. Diego caminaba silenciosamente a mi lado, procesando el hecho de que sus padres adoptivos se habían convertido en fugitivos en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Abuela, dijo finalmente cuando llegamos al auto, ¿crees que alguna vez los van a encontrar? Sí, cariño. Los van a encontrar. Y cuando eso pase, van a tener que responder por lo que hicieron. ¿Los extrañas?, preguntó, mirándome con ojos vulnerables. La pregunta me partió el corazón. Extraño a las personas que pensé que eran, dije honestamente. Extraño al hijo que creí haber criado y a la nieta que pensé que conocía. Pero las personas que realmente son, las que estaban dispuestas a robarnos y lastimarnos, a esas no las extraño. Diego asintió lentamente. Yo también. Pensé que los conocía, pero resultó que nunca los conocí realmente. En el camino a casa, paramos en el banco para verificar el estado de mis cuentas. La fiscal había sido cierta, todas las cuentas de Rubén y Mariana habían sido congeladas, y habían logrado huir con muy poco dinero en efectivo. También había recibido una orden judicial que me devolvía todo el dinero que habían robado de mi cuenta y del fondo fiduciario de Diego. ¿Cuánto dinero era?, preguntó Diego cuando el gerente del banco nos mostró los números. En total, habían robado casi $90,000, respondió el gerente. 75,000 de su fondo fiduciario y 15,000 de la cuenta de su abuela. Diego se quedó sin palabras. Era más dinero del que había imaginado, suficiente para pagar completamente su educación universitaria y mucho más. Abuela, dijo finalmente, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Vamos a usarlo para darte la vida que mereces, respondí. Y vamos a asegurarnos de que cuando seas mayor, nunca tengas que depender de nadie que pueda traicionarte. Esa tarde, instalamos a Diego en la habitación que había sido de Rubén cuando era niño.
Mientras él organizaba sus pocas pertenencias, yo me senté en la sala mirando las fotografías familiares que cubrían las paredes. En todas esas imágenes, estábamos sonriendo, abrazándonos, celebrando momentos felices que ahora parecían completamente falsos. ¿Cuándo había comenzado la traición? ¿Cuándo había Rubén dejado de verme como su madre y había comenzado a verme como un obstáculo para su comodidad financiera? ¿Cuándo había Rebeca decidido que mi dinero valía más que mi amor? Diego bajó y se sentó conmigo en el sofá. ¿En qué piensas, abuela? En todas las señales que debía haber visto, admití. En todas las veces que debía haber sabido que algo estaba mal. No es tu culpa, dijo firmemente. Nadie espera que la gente que ama te traicione de esta manera. Tenía razón, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Esa noche, 3 días después de que todo comenzara, finalmente pude dormir tranquila. Diego estaba seguro en la habitación de al lado. Mi dinero estaba protegido. Los documentos legales estaban en orden. Y en algún lugar del país, 3 fugitivos estaban aprendiendo que huir de la justicia era mucho más difícil de lo que pensaban. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín trasero viendo a Diego plantar tomates cuando sonó el teléfono. Era la fiscal Noemí Vázquez. Señora Martínez, los encontramos. Mi corazón se aceleró. Había esperado esta llamada durante medio año, viviendo con la extraña sensación de que mi vida estaba en pausa hasta que se resolviera todo. ¿Dónde estaban? En un pueblo pequeño en Arizona, trabajando en una granja bajo nombres falsos. Un policía local los reconoció por las fotos que habíamos distribuido. Están siendo transportados de vuelta hoy para enfrentar los cargos. Miré a Diego, que había dejado de plantar y me observaba con atención. Durante estos meses, habíamos construido una rutina tranquila juntos. Él iba a la escuela, yo cuidaba la casa, cocinábamos juntos por las tardes, y lentamente habíamos sanado las heridas que su familia había dejado. Se había convertido en el nieto que siempre había soñado tener, respetuoso, inteligente, cariñoso, genuino. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté. Significa que habrá un juicio. Usted y Diego tendrán que testificar. Pero también significa que finalmente pueden cerrar este capítulo completamente. Después de colgar, me senté al lado de Diego en la tierra húmeda del jardín. Durante estos meses, había aprendido que la paz no venía de la venganza, sino de la construcción de algo nuevo y hermoso sobre las ruinas de lo que había sido destruido. Los encontraron, le dije simplemente. Diego asintió lentamente. Había crecido varios centímetros durante estos meses, y su rostro había perdido esa expresión ansiosa que tenía cuando llegó a mi casa aquella noche. ¿Cómo te sientes? Aliviada, respondí honestamente. No porque vayan a ser castigados, sino porque ya no estarán huyendo. Ya no estarán viviendo como criminales. Durante estos meses, había tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que había pasado. La rabia inicial había dado lugar a una tristeza profunda, y después a una especie de paz que nunca había experimentado antes. Había perdido a mi familia biológica, pero había ganado algo más valioso, una relación auténtica con Diego y, más importante, el respeto por mí misma que había perdido sin darme cuenta durante años. El juicio se llevó a cabo 3 meses después. Rubén se veía mayor, más delgado, con canas que no había notado antes. Mariana había perdido peso y su elegancia artificial había desaparecido. Rebeca, ahora de 20 años, evitaba mi mirada completamente. Cuando testifiqué, no sentí la satisfacción que había esperado. Solo una tristeza profunda por todo lo que se había perdido. Describí los años de manipulación, las mentiras, el plan para robar mi casa y mi dinero, el abuso del fondo fiduciario de Diego. Hablé con voz calmada y clara, sin drama, solo hechos. Cuando Diego testificó, fue diferente. Su voz era firme pero dolida. Habló de años sintiéndose utilizado, de sospechar que algo estaba mal pero no saber qué. Habló de la traición de descubrir que las personas que supuestamente lo amaban habían estado robando su herencia desde que tenía 3 años. ¿Los perdonas?, le preguntó el abogado defensor de Rubén durante el contrainterrogatorio. Diego pensó largo tiempo antes de responder. Los perdono por lo que me hicieron a mí, dijo finalmente. Pero no puedo perdonarlos por lo que le hicieron a mi abuela. Ella no merecía eso. Esas palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años.
Las sentencias fueron severas pero justas. Rubén recibió 5 años de prisión por fraude, malversación de fondos y conspiración. Mariana recibió 4 años por los mismos cargos. Rebeca, como menor de edad al momento de algunos crímenes, recibió 3 años de libertad condicional y 800 horas de servicio comunitario. Hugo Vargas, el abogado corrupto, recibió 2 años de prisión y fue permanentemente inhabilitado para ejercer la abogacía. Después del juicio, Rebeca se acercó a mí en los escalones del juzgado. Era la primera vez que hablábamos desde aquella noche horrible hace más de un año. Abuela, dijo, su voz apenas un susurro, ¿puedes perdonarme algún día? La miré a los ojos, buscando algún rastro de la niña que había criado. Rebeca, ya te perdono. Pero el perdón no borra las consecuencias. Has perdido mi confianza para siempre, y eso es algo que tendrás que vivir con ello. Ella comenzó a llorar. Solo quería que mis padres estuvieran orgullosos de mí. Solo quería pertenecer. Pertenecías, le dije suavemente. Siempre perteneciste. Pero eligieron enseñarte que el dinero era más importante que el amor, y tú elegiste creerles. Fue la última vez que hablé con Rebeca. 2 años después, Diego se graduó de la escuela secundaria como el mejor estudiante de su clase. Había recibido una beca completa para estudiar ingeniería en una universidad prestigiosa. La noche de su graduación, preparé una cena especial y sacé la vajilla buena que había estado guardando para ocasiones especiales. Abuela, dijo Diego mientras brindábamos con vino espumoso, ¿alguna vez te arrepientes de haber luchado contra ellos? Nunca, respondí sin dudar. No solo porque tenía derecho a proteger lo que era mío, sino porque tenía el deber de protegerte a ti. Y tenía el deber de enseñarte que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando vienen de personas que supuestamente nos aman. ¿Qué crees que habría pasado si no hubieras luchado? Estarías en un hogar de acogida en algún lugar, sin dinero para la universidad, sin saber la verdad sobre tu herencia. Y yo estaría en un asilo, medicada hasta la inconsciencia, mientras ellos vivían en mi casa gastando nuestro dinero. Diego asintió pensativamente. ¿Sabes lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que nunca actuaste por venganza. Todo lo que hiciste fue por protegernos. Incluso cuando podrías haber sido cruel, elegiste ser justa. Sus palabras me llenaron de una paz que había estado buscando durante años sin saberlo. Ahora, 5 años después de aquella noche que cambió todo, vivo sola en mi casa, pero no me siento sola. Diego me visita cada fin de semana cuando no está estudiando. Hemos convertido el jardín trasero en un huerto próspero. Tengo nuevos amigos en el centro comunitario para personas mayores. He aprendido a usar una computadora y mantengo correspondencia regular con mi hermana, que se recuperó completamente de su enfermedad. Mi dinero está seguro en inversiones prudentes que me permiten vivir cómodamente sin preocuparme por el futuro. El dinero de Diego está en un fondo fiduciario que él administrará completamente cuando se gradúe de la universidad. A veces pienso en Rubén, Mariana y Rebeca. Rubén salió de prisión el año pasado y vive en otra ciudad, trabajando en construcción y cumpliendo con su libertad condicional. No hemos hablado desde el juicio. Mariana se mudó a México después de cumplir su sentencia. Rebeca terminó su servicio comunitario y aparentemente está estudiando en una universidad comunitaria bajo un nombre diferente. No los odio. El odio requiere demasiada energía, y he aprendido a usar mi energía para cosas más importantes. Cuidar mi jardín, cocinar para Diego, leer los libros que siempre quise leer, escribir cartas a amigos viejos. Esta mañana, mientras regaba los tomates que Diego y yo plantamos juntos, mi vecina me comentó que había visto a una mujer joven merodeando cerca de mi casa durante los últimos días. La descripción sonaba como Rebeca. Parte de mí espera que toque a mi puerta. Parte de mí espera que no lo haga. He aprendido que el amor real no es ciego ni incondicional. El amor real requiere respeto mutuo, honestidad y la voluntad de hacer sacrificios por el bienestar del otro. Lo que mi familia me había ofrecido no era amor, era dependencia tóxica disfrazada de afecto. Cuando Diego se case algún día, cuando tenga sus propios hijos, les enseñará las lecciones que aprendimos juntos durante estos años difíciles. Les enseñará que la familia no es solo sangre, sino elección. Les enseñará que el silencio frente al abuso no es amor, sino cobardía. Les enseñará que a veces proteger a las personas que ama significa estar dispuesto a decir no, incluso cuando duele. Ayer,
Diego me trajo flores del jardín de su universidad, rosas blancas que había cultivado en su clase de botánica. Las puse en el florero de cristal que había sido de mi madre, el mismo florero que Mariana había querido vender junto con todo lo demás. Para la mujer más valiente que conozco, me dijo cuando me las dio. No me siento valiente. Me siento como una mujer que hizo lo que tenía que hacer para proteger lo que era importante. Pero tal vez eso es lo que significa ser valiente, no la ausencia de miedo, sino la acción correcta a pesar del miedo. Esta noche, mientras escribo estas últimas palabras en mi diario, puedo escuchar el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas de la casa que almost perdí. Diego está arriba estudiando para sus exámenes finales. El té de manzanilla se enfría en la mesa a mi lado. Todo está silencioso, seguro y en su lugar correcto. Ellos nunca más tocaron mi nombre. Y nunca más volví.